Primero voy a darle paso a Xavier Marrero, es técnico de actividad ambiental y asesor de transición energética y medio ambiente del Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco en toda la legislatura anterior, del año 2020 al 2024. Xavi, yo voy a empezar con una pregunta a modo un poco así de resumen, ¿no? A partir de tu experiencia en el País Vasco, en Euskadi, de los principios que se han aplicado ahí en Euskadi, ¿cuáles creen que pueden ser útiles para las transiciones económicas y ambientales en otros territorios que muchas veces miramos a Euskadi como un espejo de riqueza económica que aquí no acabamos de tener? Vale, bien, ahora te he escuchado la pregunta perfectamente, Bárbara. Bueno, primero quería agradecer a Pablo García y al Consejo Abierto por la transición issuista, por invitarme a estas jornadas de hoy para reflexionar un poquito sobre la transición y cómo queríamos, bueno, pues qué modelo de transición energética estamos pues trabajando en Euskadi, ¿no? Yo sí aquí pues quería hacer un poquito de estudio en el sentido de que la transición energética en el País Vasco, desgraciadamente, no creo que sea ahora mismo un ejemplo de éxito. Más bien lo que estamos viendo es un aferramiento a continuar con la hegemonía que tiene aquí Repsol, Petronor, una refinería de petróleo que sus productos mayoritarios son pues, gasolina y diésel, y ahora quieren saltar a los combustibles sintéticos, que igual algunos lo conocéis, pero es este nuevo combustible que quieren aprobar en Europa para los coches que básicamente emiten CO2, únicamente que se constituye pues, combinando emisiones de CO2 mezclados con hidrógeno verde, ¿no? Esta mezcla produce combustible sintético, pero no deja de ser un combustible que emite CO2 y que por tanto sigue calentando el planeta y no es ninguna solución a largo plazo, ¿no? Entonces, nosotros, ante este modelo que hemos visto por parte del gobierno vasco, hicimos una contrapropuesta, que es la que yo hoy os voy a tratar de explicar. Y os voy a, he hecho una pequeña presentación que os voy a intentar poner, y espero que se vea bien. Se la comparto. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Vale, bien. Bueno, pues cuando desde el Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, en la legislatura anterior, hacia 2021, presentamos una hoja de ruta, un modelo de transición energética ambiental y socialmente justa, que tiene mucho que ver en su significado con los convenios de transición justa, en ese sentido de que no dejemos a nadie atrás en la transición, ¿no? Porque siempre ha habido empresas que por ser de combustibles fósiles pues van a ser las grandes perdedoras, porque son las que tienen que ir cargándose si queremos realmente luchar pues, por un planeta en la que podamos seguir teniendo alimentos, agricultura y podamos seguir habitándolo, o pues bueno, o continuar con este plan y para 2030, como científicos, pues de alcanzar ese 1,5 grados de temperatura media a nivel global, que va a hacer posiblemente muy viables pues gran parte de las cosechas a nivel mundial por el problema de escasez de alimentos y inflación que vamos a tener, ¿no? Entonces, ante este dilema, en Euskadi presentamos una hoja de ruta con 15 fundamentos teóricos que son los que básicamente voy a explicar ahora, porque son, digamos, las bases teóricas que construyen el marco de esta transición. Luego hay unos objetivos que son objetivos como reducir las emisiones un 55%, reducir el consumo un 50%, etcétera, que no voy a entrar en ellas. Y luego 50 medidas muy concretas que eran electrificar la vivienda, rehabilitación de las viviendas, trabajo, transporte público electrificado, no apostamos tanto por los vehículos eléctricos individuales por todo el tema de escasez de materias primas, litio, cobalto, en fin, el planeta tarde o temprano va a chocar y se va a ver que no es posible cambiar millones de coches de combustión por millones de coches eléctricos, no hay materiales para ello, por lo que el transporte de masas va a ser clave. Entonces, en esas 50 medidas tenemos muchas de estas medidas, pero tampoco es el objetivo de hoy. Y hoy voy a basarme en los fundamentos técnicos
porque creo que están muy alineados con los conceptos, los fundamentos que tendría que tener cualquier convenio de transición justa, ¿no? Entonces, el primero, este digamos que es dentro de los 15 fundamentos teóricos, para nosotros pues el primero, ¿no? Y es que la experiencia nos ha demostrado que la transición energética o ecológica o cualquier transición que pueda venir no puede ser liderada por la misma gente que nos ha llevado a la crisis actual, ¿no? Y no es una crisis únicamente climática, también es una crisis de inflación y subida de precios, por todo lo que hemos podido ver, por lo que ha ocurrido con la energía, con los precios desorbitados de la electricidad, y aquí ha habido pues, unos beneficios extraordinarios brutales por parte de este sector que ha dañado mucho a la industria y ha dañado mucho el bolsillo de los consumidores. Entonces, permitir que esta gente nos siga vendiendo sus productos como mágicos es volver a caer en las mismas trampas, ¿no? Por eso, antes también ya he comentado el tema de los combustibles sintéticos, porque es la gran apuesta de Repsol Petronor en Euskadi, una apuesta en la que el gobierno la está apoyando con fondos europeos, con presupuestos, con un montón de ayudas públicas. Nos parece que es como volver a caer en la misma trampa, ¿no? En ese sentido nosotros, luego lo hablaremos, pero creemos que debe haber una mucha mayor participación por parte de la comunidad científica primero, y luego, por supuesto, de la participación de la ciudadanía y la toma de decisiones de qué transición queremos, ¿no? La siguiente es el tema de la propiedad. Otro fundamento teórico que creemos que es muy importante es entender el valor de la propiedad. Actualmente lo que estamos viendo en el País Vasco, pero también lo estamos viendo a nivel mundial, es que las mismas empresas que tenían el control, el oligopolio sobre el petróleo, el gas, el carbón, son las mismas que ahora están creándose un nuevo oligopolio con las eólicas, con las solares, etc. Es la misma gente que ha cambiado de tecnología, pero sigue teniendo el poder y van a ser luego los que nos van a fijar los precios, tanto de las facturas de hogares como las facturas de las industrias. Y esto nos parece muy preocupante. Por eso creemos que hay que democratizar la propiedad de las empresas energéticas, pero luego ya hablaremos también de las TICs y las empresas de rehabilitación urbana que quiere apostar aquí en el Valle de Nalón, y es parte de nuestro convenio de transición justa, exactamente lo mismo, ¿no? Esas empresas van a ser todas privadas, van a ser cooperativas, van a ser públicas, público-privadas. Es importante fijar ese tipo de términos, yo creo que desde el principio, porque si no vamos a seguir cambiando la tecnología, pero teniendo el poder por el mismo grupito de empresas y empresarios, ¿no? El tercer fundamento es entender la energía como un derecho universal, no un activo para especular, que es lo que hemos estado viendo durante los últimos años, ¿no? Si os acordáis, comentó que atrás en Europa se intentó regular de alguna manera el libre mercado, que era quien fijaba el precio del gas, el precio de la luz, el precio de la electricidad, y se ha visto que ese libre mercado pues, es un fracaso, ¿no? O sea, el libre mercado, de hecho, está muy manipulado por las mismas empresas que generan y comercializan esa energía, porque fijan los precios y juegan pues, con el precio de la energía eólica, con el precio del gas, con el precio de la hidroeléctrica, para intentar subir los precios y siempre obtener el máximo rendimiento y máximo margen de beneficios con su energía. Por lo tanto, ese marco especulador también hay que romperlo, ¿no? Entender la energía como un derecho y no como un beneficio o un activo especulativo. Para mí es muy importante lo del tema de que debe ser justa con el sur global, ¿no? El sur global, pues entendido como lo contrario al norte global, que sabemos nosotros, ¿no? Pues Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, un poquito el norte global, que lo que hemos hecho durante décadas y seguimos haciendo es obtener recursos, materias primas, mano de obra barata de los países del sur, para luego poder seguir vendiendo con grandes marcas de beneficios, tecnología, coches, de todo, ¿no? Entonces, la transición digital o las TICs también que se quieran hacer aquí en Asturias, pues sería importante también que tuviese en consideración esas empresas, pues qué tipo de tecnología están incorporando y esa tecnología, si es justa con el sur global o no lo es, ¿no? Aquí entramos en el tema de la capitulación. El otro día estuve hablando un poquito con Pablo García, su
sobre todo el tema de la participación que habéis llevado en el convenio de transición justa, y me recuerda muchísimo a otros foros y otras asambleas que han habido de participativos, que al final la gente va con la mejor voluntad, con la mejor intención, pero luego resulta que las propuestas se quedan en el aire, no se ejecutan, pues porque nunca hay igual un interés por parte del gobierno, del ayuntamiento, de la empresa que está un poco detrás de los proyectos para ejecutarlos, ¿no? Nosotros eso lo hemos visto en la ley de cambio climático, que como sabéis hay una figura llamada Asambleas Ciudadanas por el Cambio Climático, que son asambleas obligatorias de crearlas, pero no es obligatorio el llevar a cabo las propuestas emanadas de estas asambleas. Y aquí hubo un ejemplo en la que una asamblea ciudadana estatal, en la que se propusieron 172 propuestas y ninguna se cumplió. Entonces esto, además de mucha frustración y de mucho cabreo para la gente que ha dado su tiempo y su energía en proponer, en trabajar este tipo de transiciones, lo que en mi punto de vista supone es que la gobernanza actual no funciona y que la manera democrática que tenemos de tomar decisiones a nivel de Estado o a nivel regional es básicamente que un político se le vuelve una vez cada 4 años y tenga la potestad de hacer y deshacer un poquito a su antojo, no está funcionando, porque sí creemos que es muy importante que cualquier transición, cualquier convenio de transición justa, se empiece a hablar de participaciones con propuestas vinculantes. Nosotros, en el País Vasco, en la Ley de Cambio Climático, propusimos que las asambleas ciudadanas, en aquellas propuestas que hubiese un 90% de acuerdo, fuesen obligatorias, fuesen mandatorias, y que el gobierno de turno tuviese la obligación de hacerlas cumplir. Por supuesto, esto no sirve para nada. También EH Bildu apostó por esta medida, pero el PNV y el PSOE, que son un poquito ahora los que están llevando el gobierno vasco, no quieren oír hablar de nada de esto, porque ellos con quienes negocian son con las grandes corporaciones, son Iberdrola, son estas empresas al final los que marcan la agenda y crean el marco a nivel de Euskadi, ¿no? Entonces, la gente va en contra de esas empresas, por lo que es la razón por la que no quieren que estas propuestas se hagan vinculantes, ¿no? Pero para mí es muy importante. Incluso la comunidad científica. Propusimos que hubiese una comunidad, o sea, un consejo científico con poder vinculante en los presupuestos para que no se diese dinero a tecnologías que la ciencia diga que no son idóneas. Y aquí, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de los combustibles sintéticos de petróleo, que la comunidad científica ha rechazado miles de veces porque es ineficiente, muy cara y emite CO2, o otros proyectos que también me parece que en Asturias se está hablando mucho de hidrógeno verde, que sirve para algunas cosas muy pequeñas, pero no es esa maravilla tecnológica que nos quieren hacer vender, porque es muy eficiente y todo lo que sea electrificable es mucho mejor que hacerlo con hidrógeno verde. En algunos casos habrá aviones o buques mercantes, por ejemplo, que electrificar esos transportes es muy complicado y ahí el hidrógeno verde acaso tiene un pequeño nicho, pero en la mayoría de usos como hidrógeno verde para calentar viviendas, y es lo que Euskadi quiere hacer, la comunidad científica ha sido contundente y ha dicho que no. Entonces, es importante también que en Asturias empiezan en alerta cuando os quieran vender el hidrógeno verde, porque no es la panacea, y mucho menos lo mejor es simplificar todos los procesos en el transporte, en la vivienda y todo que sea electrificable en la industria, ¿no? Es el futuro, va a ir por la electrificación. Otro fundamento teórico que quisimos disputar al gobierno vasco es el tema de la planificación. Aquí voy a dar un ejemplo muy concreto que es que ocurre en toda España, y es que nos están invadiendo las multinacionales con miles de proyectos eólicos y solares en cualquier parte, que luego hay que pelear con evaluaciones de impacto desfavorables, con manifestaciones de la gente que no tiene estos proyectos porque están en suelo de alto valor agrícola, o en corredores ecológicos, o en espacios protegidos o con una de gestión de áreas microplagas por el impacto que pueda tener con las astas de estas centrales eólicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es el libre albedrío.
Aquí viene cualquier empresa, propone su proyecto y luego todos los demás tenemos que empezar a hacer trabajo de ambiental y un montón de trámites para intentar parar cuando se podría haber hecho esto mucho mejor y desde el minuto uno planificarlo, poner unas zonas prohibidas, siquiera para solicitar estos proyectos, que serían esas zonas que hemos comentado como espacios protegidos, red natura, parques naturales, zonas donde haya planes de gestión de especies amenazadas, aves necrófagas, murciélagos, corredores ecológicos, suelo de acumulador agrícola, etc. Ahí sería de prohibir de facto, sin esperar a ningún tipo de evaluación de impacto ambiental y un montón de alegaciones por parte de la ciudadanía y 2 años de proceso que al final no van a ninguna parte, ¿no? Y en su lugar, apostar por zonas prioritarias, que luego comentaré algunas de ellas, para con estos proyectos, ¿no? Como cubiertas de edificios, polígonos industriales. Entonces, aquí para mí es muy clave la idea de planificación. ¿Vamos a planificar el convenio de transición justa del Valle del Nalón? ¿O van a venir ciertas empresas y van a hacer más o menos lo que ellas crean para generar empleo? Yo creo que los modelos son muy distintos. Entonces, tener una visión holística, planificada, con varias fases, incluso planes B, si esta falla que otro sector podría encajar en nuestra región. O sea, tener cierta planificación siempre es mejor que esperar a que vengan empresas a tocar la puerta y a ver cómo van entrando una tras otra, ¿no? Yo creo que como región es importante planificar y ordenar muy bien cómo va a ser la economía en los siguientes 5, 10, 15 años y no únicamente los siguientes 2, 3 años, ¿no? Que ya comentaremos que los convenios de transición justa nos ha sorprendido porque en algunos de ellos vemos que lo que se proponen son proyectos que tengan como mínimo 3 años, que el empleo generado dura al menos 3 años. 3 años, pues no es un proyecto, digamos, a largo plazo a mi entender. Este fundamento teórico, que la transición energética debe ser ambiental y socialmente justa, cala totalmente por los convenios de transición justa, ¿no? No únicamente tiene que ser justa por las otras crisis, porque la crisis energética no puede ser a costa de la crisis ecológica, es lo que comentábamos antes de no vamos a poner centrales eólicas en un parque natural, porque igual solucionas el problema energético, pero empeoras el problema ecológico, el problema ambiental. Y luego, por supuesto, que en esas zonas donde ha habido cierres de empresas contaminantes, de empresas de energías fósiles, como es el caso de las centrales térmicas en el Valle del Nalón o las mineras en Asturias, pues eso tiene un plan de reindustrialización por detrás que debe ejecutarse, ¿no? Nosotros aquí llamamos plan de reindustrialización comarcal, pero es exactamente un convenio de transición justa, ¿no? Es preciso que nadie se quede atrás y que al final estas regiones van a sufrir la transición, van a sufrir la parte mala de la transición, porque son las zonas más sacrificadas, porque son las que van a perder parte de su industria, de su riqueza, tienen que ser doblemente compensadas a nivel de un esfuerzo planificador, un esfuerzo económico y energía por parte de las instituciones para reflotar pues, la economía y que haya arraigo industrial y arraigo de la administración, ¿no? En estas zonas. Y he visto también muchos convenios de transición justa que se hablan como cooperativas energéticas, ¿no? Como una idea de generar energía propia para consumo propio, o vender ciertos excedentes. Mucho cuidado con el autoconsumo. En el modelo de Euskadi, que parece que es una maravilla, está lleno de trampas. Y os lo voy a resumir como autoconsumo sí, pero no así. Y el modelo Equiola. El Equiola es una sociedad público-privada del gobierno vasco con la cooperativa Mondragón. ¿Vale? ¿Qué es lo que están haciendo? Están utilizando los fondos europeos para invitar a vecinos a crear una cooperativa energética, pero va a ser esta empresa, esta cooperativa, pero también está Iberdrola y también está Repsol bajo el nombre de Edinor detrás de estos proyectos, porque al final dependen de fondos europeos y cuando tú tienes fondos europeos, pues te puedes subir el precio al vecino y decirle, bueno, te cobro menos, pero te voy a recibir el fondo, ¿no? Entonces, puedan cumplir con los márgenes de beneficio gracias a los fondos colectivos, ¿no? Pero lo digo, la jugada es que son ellos los que van a tu casa y te dicen, vamos a instalarte esta cooperativa energética, yo me encargo del diseño,
yo me encargo de la planificación, tú solamente pon la pasta, pero durante 25 años las facturas las pongo yo hago el mantenimiento y yo me encargo de todo. ¿Eso qué supone? Pues que gran parte del pastel se lo llevan estas multinacionales. Y el autoconsumo, que supuestamente era una manera de independizarse de estas eléctricas, se convierte en una nueva manera de volverse a independizar, o sea, volverse a encadenar, digamos, a este mismo sector. De hecho, aquí estamos jugando con una trampa, que es que hay una directiva europea de autoconsumo, de cooperativas energéticas, que prohíbe que en estas cooperativas energéticas participen empresas eléctricas. Pero en España han hecho un vacío legal en que no han traspuesto esa parte de la directiva, porque estamos en un vacío legal que están aprovechando las eléctricas para cogerse el nicho del autoconsumo. Por lo que el autoconsumo es otro gran negocio ahora mismo del sector eléctrico. Entonces, el autoconsumo sí, pero no así. Es importante que el autoconsumo, el mayor beneficiario sea la persona porque está ganando mucho dinero y un poquito porque parte del pastel se lo está llevando las empresas eléctricas, y es lo que estamos viendo en Euskadi y hemos denunciado 2000 veces, pero ha sido imposible, ¿no? Y por todo esto, y por todo esto nosotros entendemos que la transición no puede estar en manos del sector privado, porque lo que estamos viendo es que siempre van a ir a obtener el máximo beneficio. Y en Euskadi nosotros, desde nuestra formación política, propusimos crear una empresa pública de energías renovables, que sería la que diseñaría estas cooperativas energéticas, generaría energía renovable y la vendería a bajo coste, porque lo que hemos visto es que la solución no va a venir del sector privado, porque han tenido todos los años para poder bajar con las facturas, pero vemos que cada año son mayores y sus márgenes de beneficio cada vez son mayores, están en récords absolutos, repartiendo dividendos entre los consejos de administración. Lo que estamos viendo es que no están pensando para nada ni la ciudadanía ni la industria, porque en Euskadi hemos tenido industrias quirúrgicas como Sidenor totalmente paradas porque no podían hacer frente al coste energético del coste de la luz, porque al final son empresas muy intensivas, muy gas intensivas, y no pudieron hacer frente a estos costes y tuvieron que parar durante semanas, durante meses, luego abrían, luego cerraban. No, ha sido muy complicado, y Sidenor, por ejemplo, lo que ha hecho es comprarse una empresa, una central solar en Cataluña para poder autoabastecerse de energía, porque el sector eléctrico no le está dando ninguna solución. Y por eso mismo nosotros también apostamos por una empresa pública, porque el sector privado ha demostrado que no va a dar la solución. Entonces, la Sociedad Pública de Energías Renovables, además de ser 100% pública, únicamente produciría energía en las zonas prioritarias, que luego vamos a ver algunas de ellas. La idea era generar y comercializar energía a precios asequibles, o sea, unos 40 euros megavatio. Tenéis acordados que hace 2 años estuvo a 200 y ahora está en torno a 60, 70, pero es que en el 2020 estaba a 35. Entonces, 35, 40, 45 sería el precio justo actual de unos 60, 80, 100, 200 que estamos viendo por ahí. Y los tipos de proyectos que se propondrían desde esta sociedad pública de energía serían cooperativas energéticas ya de hermano. Aquí vendría un ayuntamiento a la sociedad pública que diría: tenemos 4 bloques de viviendas en un casco viejo, además son los edificios con menor eficiencia energética, porque ahora mismo la manera de dar fondos en Euskadi es se da un montón de dinero y es quien primero pide las ayudas se lleva las ayudas. Entonces, tú puedes tener una casa bastante bien, con bastante eficiencia energética, y te la dan cuando hay muchos edificios que no tienen esas eficiencias, y además mucha gente que no sabe cómo tramitar ni cómo mover todas estas burocracias para que le venga alguien que dé el dinero o que dé una solución. O sea, eso paraliza a mucha gente de para poner autoconsumo, y queremos que una sociedad pública que te dé ya en mano el proyecto, que haga el mantenimiento y que haga todo para que tú tengas el máximo beneficio, que no haya ese margen empresarial que las eléctricas tienen. Pero sin embargo, pues nos importaría muy poco tener menos margen de beneficio, porque es más un servicio, más que un beneficio. Pues podríamos acelerar muchísimo las cooperativas energéticas
porque a la gente no le pediríamos informarse demasiado porque nos encargaríamos nosotros, ¿no? Luego, todos sabemos que con cooperativas energéticas encubiertas de edificios o polígonos industriales no es suficiente. En Euskadi hemos hecho estudios y poniendo cubiertas en todos los edificios, en todos los polígonos industriales, que tendríamos el 10% de la energía, no de electricidad, energía necesaria, por lo que es necesario complementarlo con pues, algunas plantas solares grandes o algunas centrales eólicas grandes. Eso desgraciadamente es así, pero es muy distinto hacerlo en zonas protegidas o en una zona agrícola, con hacerlo en otras zonas que nosotros apostamos por, luego explicaré las zonas prioritarias que son otras zonas, ¿no? Almacenamiento energético como otra variable que es clave invertir y trabajar. Y por último, la empresa de energías renovables también va a ser una empresa de rehabilitación energética. ¿Por qué? Porque aquí también estamos viendo cómo las grandes empresas están entrando a hacer negocio. Están formando pequeños consorcios de empresas, tratando de obtener fondos europeos para rehabilitación, que suben muchísimo los costes. Yo no sé si alguna de vosotras o alguno de vosotros últimamente ha hecho una rehabilitación en sus viviendas, pero el coste de la mano de obra es brutal, es carísimo, y la rehabilitación no puede suponer un ojo de la cara en una familia que hace con unos precios mucho más asequibles. Por eso, nosotros desde una sociedad pública de energía creamos que podemos regular los precios de estas rehabilitaciones, hacer licitaciones para bajar precios, que se necesitan empresas que quieran hacer rehabilitaciones, pero a precios fijados por la administración, no a 100 euros la hora, que es casi lo que nos cobra muchas veces por renovar una cocina, es una barbaridad. Entonces, creemos que hay un gran negocio y una gran burbuja en la rehabilitación y que aquí también es un sector que se ha desmadrado y que hay que entrar igual de alguna manera desde lo público para regular los precios y que se rehabilite masivamente y no gastándonos millones de euros de fondos europeos ni de fondos privados del bolsillo de las familias, ¿no? Esto muy brevemente, 6 imágenes de lo que me refería con unas prioritarias de dónde sí nosotros apostaríamos por estos proyectos de grandes plantas solares o eólicas, pero sobre todo plantas solares porque tienen mucho más impacto que las eólicas, ¿no? Zonas urbanas, cubiertas de edificios, embalses. Los embalses creemos que son una zona espectacular para poner solar flotante. Zonas áridas, desiertas. China, su gran despegue solar, lo está haciendo en el desierto de Gobi. Igual Euskadi no es una maravilla o Asturias porque tenemos una orografía muy similar, con muchas montañas, muchos valles, no tenemos grandes explanadas áridas, pero sí lo tienen igual Almería, sí lo tienen igual Extremadura, igual son zonas que, negociando con ellos por supuesto, y llegando a un win-win con ellos, pues igual es más inteligente que ahí se dediquen a poner paneles solares y que Euskadi, pues igual lo dediquemos pues, a la oreca marina o otras historias, ¿no? Y también las infraestructuras, ¿no? Antiguas zonas mineras, antiguos vertederos, canales, autopistas, parkings, o sea, son zonas que no tienen ningún tipo de impacto ambiental. Instalar ahí unas plantas solares y creemos que da un beneficio energético muy alto, ¿no? Eólica marina, que ya lo hemos comentado, y luego una repotenciación eólica, ¿no? Que antes de construir nuevos parques, acaso repotenciando las antiguas con eólicas más grandes, pero mucho menos en cantidad, pues si obtenemos menos energía ocupando, o sea, porque tenemos más energía ocupando menos espacio. Y vamos terminando. Os resumo un poquito la idea de nuevo de que hemos querido crear unos fundamentos históricos que creemos que debe tener una transición energética. Y viendo un poquito el proceso participativo del convenio de transición justa del Valle de Narón y del Caudal, tenemos estos 3 sectores por los que se ha apostado en un primer proceso al menos, pues tecnología de la información y comunicación, las TICs, que sí, estoy de acuerdo que tiene mucho futuro, pero aquí, pues por supuesto, habrá que ir comentando cuáles, por ejemplo, ¿no? O sea, os voy a dar un ejemplo, ¿no? No sé si conocéis una empresa española de nivel estratégico que se llama Merlin Properties, que era una empresa que se dedicaba a la inmobiliaria, a comprar y vender edificios y especular con la vivienda y edificios, garajes y todo
lo que fuese pues, un patrimonio mobiliario, perdón. Pero ahora se ha saltado un poquito al tema de digital, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está creando pabellones enormes de servidores para almacenar datos. Entonces, claro, van a hacer una propia por bulbos de 100 megavatios de potencia, que al final necesitas 100 megavatios de eólica para darle de comer, para almacenar datos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram. Claro, tú esto le das un poquito la vuelta y significa que vamos a poner eólicas en nuestros montes para darle de comer a un servidor en la nube, pero no son servidores, que va a almacenar fotos de vacaciones, gatos jugando y cualquier vídeo, digamos, que se graba, porque ahora estamos en esta hora de TikTok, vídeos, reels, o sea, esta yo creo que es una locura de querer grabarlo todo, subirlo todo a la nube, eso tiene un costo energético brutal. Entonces, las tecnologías de información y comunicación sí, pero ojo, porque no todas son una panacea y a veces estamos ahorrando energía en casa y bajando de calefacción, pero luego vamos a gastar un montón de consumo energético en almacenar los vídeos de vacaciones y vídeos de gatos y vídeos de cualquier cosa, ¿no? Entonces, es muy importante también racionalizar un poquito y analizar, cuando hablamos de TICs, qué proyectos tienen sentido, son racionales y cuáles pues, es hiperconsumo y volver un poquito a este consumo masivo de energía para temas que igual no son muy esenciales. La regeneración urbana pues, es lo que hemos comentado un poquito de energética, y la regulación de terrenos industriales sí me parece muy interesante, pero aquí, como sabéis, la ley de suelos contaminados obliga a los titulares de los terrenos a descontaminar el terreno antes de irse o de venderse el terreno, ¿no? Todo esto creo que Paula García ya lo estuvo dando con él y ya me comentó que era consciente de ello, porque lo que estamos viendo también en Euskadi es que muchas grandes industrias contaminantes se fueron, dejando un suelo contaminado que ahora nadie se hace cargo y al final es con dinero público una vez más, pues estamos regenerando esos terrenos, pero no deja de ser una lástima que quienes contaminen no paguen y se vayan sin pagar. Entonces, es importante que esta regulación de terrenos industriales, en todo lo que sea posible, pues que los titulares se hagan cargo, y si no es al 100%, pues al menos al 50%, pero se hagan cargo de alguna manera de descontaminar sus terrenos y de contribuir económicamente a ello, ¿no? Estamos viendo, en Euskadi al menos, que todas las han ruido, han dejado pues, un problema de suelos degradados industriales muy grande, que se está levantando pues, con dinero público y en esos muchos impuestos, porque la empresa privada no ha querido socializar los gastos, pero se ha querido capitalizar los beneficios, que es lo que vemos constantemente, ¿no? Penúltima diapositiva. Esto es un ejemplo de convenio de transición justa que bueno, pues se está trabajando en Aragón. Entiendo que muchos de vosotros y vosotras ya lo conoceréis. Un proyecto que se debe al cierre de una central térmica. Pero aquí lo que me llamó mucho la atención, y es lo que quiero señalar de cómo yo no haría la transición, es que la central térmica de Andorra, que fue, digamos, pues, desmantelada, pues tenía una línea de distribución eléctrica que se ha puesto en subasta, y esa distribución la ha comprado Endesa. Entonces, una vez más tenemos a las mismas empresas comprando pues, bienes que son como muy trascendentales para todos. Entonces, habría que intentar evitar que sean las mismas empresas las que estén una y otra vez adquiriendo la titularidad de todas estas partes del sector eléctrico, ¿no? De la generación, la distribución, el transporte y la comercialización. Al final son las mismas. Y lo que también he visto, que también creo que es algo que tenemos que tener en consideración, es que en este convenio de transición justa se van a dar 200 millones de euros y se van a hacer licitaciones para que se presenten proyectos, y va a haber un tipo de evaluación para esos proyectos. Los proyectos que entiendan más interesantes van a ser financiados y van a ser ejecutados. Pero eso no deja de, para mí, ser un problema de falta de planificación, porque al final es las empresas privadas individualmente las que van a proponer cosas, y
va a haber un segundo nivel de decisión por parte de la administración que va a decir, bueno, entre este elenco de posibilidades me quedo con esta y me quedo con esta, pero igual estas dos no tienen ninguna sinergia. Entonces, desde el minuto uno se planifique bien qué sectores, qué actividades son las que queremos potenciar en esa área y no dejar demasiado libre albedrío que cualquier empresa presente cualquier proyecto, porque al final puede ser hasta contraproducente, ¿no? Entonces, aquí es importante que haya planificación en este tipo de proyectos para que no ocurra lo que está ocurriendo también con los fondos next europeos, que los conoceréis, pero al final ha sido que cualquier ayuntamiento o cualquier empresa ha presentado su proyecto, que entonces está contrario a lo que está presentando otros proyectos. Entonces, hay una falta de planificación muy grande en todo esto. Y ya termino con preguntas, porque a veces dar las respuestas no sencillo, pero sí preguntas que yo creo que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de convenios de transición justa, ¿no? Y es quién lidera la transición. ¿Son las empresas de siempre? ¿Es la administración? ¿Es la comunidad científica? ¿Es la ciudadanía? ¿Quién lidera la transición? Luego, ¿va a ser planificada o va a ser a libre mercado? Para mí son dos modelos muy distintos que hay que tener en cuenta cuando estamos pensando en redactar un convenio de transición justa. ¿Va a haber una participación pública real? ¿O va a ser un parité como las asambleas ciudadanas donde se han propuesto pero ninguna actividad? Creo que aquí también hay que luchar por un nuevo modelo democrático en la que la participación de las personas vaya cogiendo más peso y que sea más común hacer referéndums para decidir sobre grandes proyectos que al final nos incluyen a todos. Luego, ¿quiénes sean los titulares o propietarios de estas empresas? ¿Qué tipo de empresas TICs de rehabilitación o regeneración urbana se van a proponer en el Nalón y el Caudal? ¿Van a ser empresas públicas? ¿Van a ser empresas privadas? ¿Van a ser cooperativas? ¿Van a ser público-privadas? A mí me encanta el modelo cooperativo. Pero habrá que ver pues, qué es lo que se propone en Asturias y si todo lo que se propone son empresas privadas, pues yo creo que es un dato preocupante porque las empresas privadas hoy están aquí, pero mañana nunca se sabe cuándo se puede ir porque ya han obtenido el beneficio que querían, igual ya no tienen más ayudas públicas y se van, ¿no? El punto 5 ya lo he comentado de alguna manera. Estos proyectos de recuperar el suelo industrial, importantísimo que el titular asuma, si no es el total, parte del coste de la recuperación de los terrenos. Y luego lo último, ¿no? ¿Qué compromiso de arraigo del territorio van a tener estas empresas nuevas que vengan a proponer proyectos? Proyectos y arraigo de 3 años, que es lo que he visto en algunos convenios de transición justa, porque únicamente se les obliga a mantener el empleo generado durante 3 años. Eso no es muy serio, ¿no? Como sabéis, en España, por el caso ferroviario, se cambió mucho el concepto de subvenciones a empresas privadas y ahora, si una empresa privada cambia de sede o se va de España, está obligada a devolver las ayudas recibidas en los últimos 10 años. En Euskadi se bajó a 8 años, pero el mismo concepto. En Asturias hay algo parecido, se va a dar algo parecido. Y decir que es importante que dentro del convenio de transición justa se establezcan instrumentos para que de alguna manera haya cierto arraigo de las empresas que vayan a querer instalarse ahí y que de alguna manera pues, que esas ayudas pues, sean recuperadas, esas empresas se van. Porque es una manera de intentar engancharlas y que únicamente no vengan a especular con proyectos muy cortoplacistas y luego pues, puedan dejar la región un poquito pues, como estaba antes, ¿no? Por eso yo creo que estas preguntas son preguntas que hay que hacerse para que los convenios de transición justa pues, sean lo más firmes y adecuados posible para el territorio. Y nada más, muchas gracias por permitirme explicar todo esto y luego pues, después de la presentación de Martín pues encantado de responder a cualquier pregunta y hacer un debate sobre estos temas. Gracias. Gracias.